Hola, en este video vamos a ver la osteología de la pierna, que como hemos mencionado, la pierna está formada por dos huesos particularmente largos, que son la tibia, vista desde anterior aquí y desde posterior acá, y el peroné, anterior y posterior. Estos huesos están articulados entre sí, tanto en sus extremidades superiores como en sus extremidades inferiores, pero están separados en toda su extensión por el espacio interóseo que está ocupado por la membrana interósea, bien representada aquí. Comenzaremos con la tibia, que es un hueso largo, voluminoso y está situado en la parte interna de la pierna. Esta se articula hacia superior con el fémur y hacia inferior con el astrágalo, que es un hueso del pie. Su cuerpo es ancho y de forma prismática triangular. Y describimos una cara interna, acá, interno, en donde su parte superior inserta el músculo sartorio, recto interno y semitendinoso, esta parte sobre todo, y por detrás inserta el ligamento lateral interno de la rodilla. La cara externa, esta parte, en su mitad superior, presta inserción para el músculo tibial anterior. Y la cara posterior, que lo vemos bien desde acá, vemos que en su parte superior está cruzada por una línea oblicua, bien marcada, también denominada línea del solio, debido a que inserta este músculo. Y hacia superior o el labio superior de esta línea va a insertar al popliteo y el labio inferior hacia interno va a insertar al flexor común de los dedos y hacia externo al tibial posterior. Repito que las inserciones las van a ir aprendiendo a medida que estudian los músculos. No se vuelvan locos ahora. También describimos bordes. Es importante tener en cuenta el borde anterior, también denominado cresta de la tibia, bien marcada, bien cortante y fácilmente distinguible, que tiene una forma de S itálica. Un borde externo sería este, el cual inserta a la membrana interósea, debido a que se articula con el peroné, y un borde interno que está libre de inserciones. En cuanto a la extremidad superior, sabemos que está representada por dos tuberosidades, una externa y una interna, que hacia superior, o sea, bien desde la vista superior, van a contener a las cavidades glenoideas. Y estas tuberosidades van a estar separadas hacia superior por una depresión, que se denomina espacio interglenoideo, se puede ver un poquito desde acá, y hacia anterior van a estar separadas por la tuberosidad anterior de la tibia, o TAT, bien prominente, la cual inserta al ligamento rotuliano. Y las caras laterales difieren en cada tuberosidad. La interna presenta la impresión de la inserción del semimembranoso y la externa presenta la carilla articular peronea, que articula con la cabeza del peroné, y el tubérculo de Gerdi, que inserta, disculpen, al tibial anterior y al tensor de la fascia lata. En cuanto a la cara superior, también denominada meseta tibial, está formada entonces por las cavidades glenoideas, la interna y la externa, que articulan con los cóndilos femorales. Vean el tamaño de la interna, que es mayor, y esto se debe a que el cóndilo femoral interno era mayor. Asocien eso. Y estas cavidades en sus partes contiguas hacia el centro se elevan y forman las caras laterales de las espinas de la tibia. Bien, que ocupan la parte media del espacio interglenoideo, el cual entonces se divide según estas en un
una parte espinal o media que está ocupada por estas espinas. Y estas espinas cumplen el sostén, cumplen la función de sostén, digamos, de la parte central o interna de cada cavidad glenoidea. Es decir, esta espina le va a dar sostén a esta cavidad y esta espina a esta cavidad. Y después tenemos una parte preespinal, es decir, anterior a las espinas, y una retroespinal o posterior. Y estas van a insertar a los ligamentos cruzados, tanto anterior y posterior, y a los meniscos o fibrocartílagos semilunares de la articulación de la rodilla. Muy importante para el correcto funcionamiento de la misma. Y en cuanto a la extremidad inferior, es menos voluminosa, como podemos ver acá. En su cara anterior inserta la cápsula de la articulación tibiotarsiana. En su cara posterior vemos la depresión del tendón del flexor largo del dedo gordo. Su cara externa está representada por la escotadura peronea, que la observamos bien ahí. Esto es la representación de cómo articula la tibia hacia inferior con el peroné. Y la cara interna se prolonga hacia distal por una apófisis denominada maleolo interno. Y ahí lo vemos. Y esto lo podemos distinguir en su cara interna, ya que contacta con la piel y es una prominencia que se puede tocar. Y en cambio su cara externa articula con el astrágalo. Bien, además de insertar el ligamento lateral interno de la articulación tibiotarsiana. Y bueno, la cara inferior es articular y se continúa a la superficie articular del maleolo interno. Y por otro lado tenemos el hueso peroné, que es un hueso largo, delgado y frágil, mucho más delgado. Compárenlo con la tibia. Y este está situado en la parte externa de la pierna. Y se articula hacia superior con la tibia y hacia inferior con el astrágalo. Su cuerpo es prismático triangular y describe una cara externa que inserta los músculos peroneos laterales corto y largo. Una cara interna que está dividida en dos por la cresta interósea, bien marcada. Y la divide en un segmento anterior que inserta a los extensores de los dedos y al peroneo anterior. Y una posterior que inserta al tibial posterior. Y la cara posterior inserta al sóleo hacia superior y al flexor largo del dedo gordo, en el resto de su extensión. Su extremidad superior se denomina cabeza del peroné y se continúa con el cuerpo por un cuello. La cara superior, o también denominada base, presenta en su parte interna una superficie articular, ahí la vemos, que articula con la carilla peronea de la extremidad superior de la tibia. Bien. Y esta cara se eleva hacia arriba y hacia afuera conformando la apófisis estiloide, que ahí la marcamos en la vista interna y externa, la cual es importante para la inserción del tendón del bíceps crural y el ligamento lateral externo de la rodilla. Y bueno, esta cabeza del peroné también presenta rugosidades producidas por la inserción del peroneo lateral largo y el sóleo. Y en cuanto a la extremidad inferior, también denominada maleolo externo, ahí lo vemos. Vemos una cara interna que presenta la carilla articular en relación con el astrágalo, bien marcada. Un borde anterior que inserta hacia superior al ligamento peroneo tibial anterior y hacia inferior a los ligamentos peroneos tragulinos anterior y peroneo calcáneo. Y un borde posterior que inserta el ligamento peroneo tibial posterior. No se vuelvan locos con las inserciones, ya las van a ir aprendiendo a medida que las estudien. Y hasta acá hemos llegado con la osteología de estos huesos. Muchas gracias.